Y seguimos un poquito más. Acá. Eh, con, con respecto al manejo clínico, bueno, habíamos hablado de obtener los accesos venosos, iniciar una hidratación con solución fisiológica, iniciar la infusión de insulina endovenosa, colocar una sonda vesical, que esté en ayuno el paciente o la paciente. Hay que hacer una monitorización metabólica cada 2 horas en las primeras 6 horas. Evaluación del estado de conciencia siempre y situación cardiorrespiratoria. El ABC, la evaluación primaria es muy importante. No solamente, eso ya lo habíamos charlado muchas veces, no solamente se queda en el trauma, sino que lo podemos llevar a otros cuadros clínicos en el hospital. Y es fundamental en esta primera etapa porque si fue una neumonía, por ejemplo, que le provocó esta cetoacidosis diabética, entonces capaz que necesite protección de vía aérea, eh, o bien si es gastrointestinal, capaz un drenaje gástrico, eh, o antes de hacer el diagnóstico de cetoacidosis por la patología que lo está descompensando, hay que llevarlo directamente a cuidados críticos o a quirófano, dependiendo de la causa. La valoración bioquímica y otros estudios iniciales, como bien decían las chicas, era bueno, la glucemia capilar, la glucemia bueno, plasmática, que puede ser venosa, esto es lo que nosotros pediríamos en el laboratorio, ¿no? Urea, ionograma, estado ácido base venoso, no es necesario que sea eh, arterial, excepto que la causa sea, por ejemplo, una causa respiratoria, que nosotros necesitemos también confirmar el estado respiratorio del paciente o la insuficiencia respiratoria. Un hemograma completo, si estamos sospechando de una infección cultivar al paciente, pedir siempre igual un sedimento de orina y cultivo, hacerle un electro, las placas, muy importante, el control, la presión, todo esto sí, todo lo que siempre charlamos y que se repite es muy importante en la evaluación inicial del paciente y después reevaluar. La saturación por saturómetro de pulso, que haya un monitoreo cardiovascular. Esto no lo iba a escribir, chicos, ¿ah? Es súper largo. Así que bueno, Andrea, ahí te estoy viendo, así que ayúdame con esta parte. No sé si lo ves bien a la reposición de volumen. Sí, sí, ahí lo veo. Gracias. La evaluación de la magnitud de la deshidratación. Esto en ocasiones no es fácil, ya que se manifiesta a través de parámetros objetivos, como la tensión arterial o la frecuencia cardíaca. Evaluar otras causas de hipotensión, como sepsis, insuficiencia cardíaca, etc. Iniciar con 500 mililitros de solución salina en 10 a 15 minutos. Si la tensión arterial sistólica no supera los 90 miligramos mercurio, repetir la expansión de otros 500 mililitros. Habitualmente con 1.500 mililitros de expansión se consigue la normalización de las cifras tensionales. La persistencia de hipotensión arterial debe ser indicación de que el paciente sea transferido a la unidad de cuidados intensivos. Una vez alcanzada una TA aceptable, el régimen de reposición puede enlentecerse hasta completar entre 4 a 6 litros de cristaloides durante las primeras 12 horas. Bueno, vieron que algo que se repite inicialmente para la tensión arterial sistólica, cetoacidosis, trauma, shock, infecciones graves. Cuando el paciente llega hipotenso, lo expandimos y esperamos 15 a 10 minutos
con una reposición de volumen, y si eso no mejora esta presión, lo expandimos un poco más dependiendo siempre del paciente. Nada, como para que se le vaya, para que vayamos manejando por ahí, qué sé yo, yo hago una pregunta y le digo, si el paciente está con hipotensión, ¿qué es lo que se sugiere primero, digamos? Poner nora, expandir con volumen, que no son, nunca superan los 2 litros el volumen en media hora y cosas así. Porque hay muchos que son cosas muy similares. Nada, chicos, estoy pensando en el examen. Siempre se arranca por volúmenes Por como volumen, estos y después sí. se pasa a medicamento. Y después se pasa a medicamentos. Generalmente, si no mejoran en la media hora que uno inicia fluidoterapia, ahí se instaura la noradrenalina, por ejemplo. Estos pacientes necesitan volumen, así que hay que hidratarlos. Sí, sí. Pero después uno se tiene que eh, poner frente al paciente y decir, bueno, tiene 50 años, tuvo infartos, tuvo qué sé yo, sabemos que no le podemos pasar tanto volumen como si tuviera 20 años sin patología. Eh, pero inicialmente la frioterapia es la forma de levantar la presión y ver que responde o no responde. Nada, es como para tenerlo ahí en cuenta. Con respecto a la insulina, hay que estimar el peso del paciente. Este yo le pongo, es una sugerencia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Yo sé que el manejo en el hospital es distinto, pero lo que sugieren las sociedades, las guías, etcétera, es preparar una unidad en 1 mililitro. Entonces sería 50, por ejemplo, ¿no? 50 unidades de insulina corriente en 50 mililitros de solución fisiológica. Porque la infusión, la velocidad de infusión es de 0,1 unidad kilo hora. Por ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, se inicia la infusión con 7 mililitros y después se va viendo cómo responde. Bueno, acá empezamos con este tipo, los vamos a ir discriminando la evaluación por horas. Entonces, hay una evaluación de la primera hora que llega el paciente hasta la sexta. ¿Cuáles serían los objetivos de esta primera hora? Que en esas primeras 6 horas el paciente disminuya la cetonemia y suprimir la cetogénesis, o sea, frenar el caos sería. ¿Cómo sabemos que lo estamos logrando? Porque cuando recibimos el laboratorio control a las 2 horas, vemos que el bicarbonato, si entró con 15, el bicarbonato tiene 18. Si la glucemia entró con 300, vamos viendo que está bajando 50 miligramos de cilitro hora. Si ya pasaron 2 horas, tendría que estar menos de 200, más o menos. Chicos, no soy buena con los números, así que cualquier cálculo que haga, ustedes me ayudan también. Mantener, como decía, el potasio bajo, porque ustedes acuérdense de que si el paciente con el laboratorio inicial ya tiene un potasio, ponele, de 4, saben que en 2 horas es muy probable que ese potasio esté por debajo de 3,5. Entonces, sabemos que esos planes de hidratación tenemos que ponerle potasio, ir haciendo cargas. Evitar la hipoglucemia. Si vemos algún signo de hipoglucemia, que es la sudoración, sobre todo esa sudoración fría, el sueño repentino, tomarle, no esperar, ay, no, falta 40 minutos para que le tome, no le puedo tomar ahora, ¿viste? Ponele. Entonces uno agarra y tomarle la glucemia. La saturación, ver que el paciente esté orinando también, e iniciar la profilaxis de la trombosis, o sea, ponerle Clexane o ponerle heparina, eso es importante. La glucemia no debe considerarse como un indicador de resolución, eso ya lo habíamos dicho. Hay que continuar con la infusión fija de insulina hasta que logra los siguientes valores. Por ejemplo, que el pH esté mayor en 7,3, que el bicarbonato esté en mayor de 18 y que estos cuerpos cetónicos estén menos de 0,3 o que no se perciban ya en el laboratorio.
Después, valoración metabólica en las primeras 6 horas. Bueno, hay que pedir una cetonemia horaria, digamos, a la hora de iniciar el tratamiento. Y también hay que pedir en la primera hora y cada 2 horas el pH, o sea, un estado ácido-base, un ionograma, que puede ser todo venoso, acuérdense. Después, la glucemia capilar también, a cada hora. Hay que ver que el descenso esperado, bueno, tanto de las cetonas sean menos de 0,5 o del bicarbonato que haya un ascenso. Generalmente nosotros medimos bicarbonato. La glucemia en forma horaria hasta que la medicación entre en rango normal. La medición, perdón, entre en rango normal. La monitorización del electro de forma continua y la saturación de oxígeno también. Y hay que analizar, bueno, la tasa de modificación horaria de la glucemia, bueno, estos controles bioquímicos y químicos, metabólicos y bioquímicos son muy importantes. ¿Se escuchan mucho a mis perros o no? Sí, pero se te escucha bien igual, Lore. Bueno. Bueno, ¿qué es importante? La cetonuria puede permanecer presente, o sea, que siga el paciente de forma residual orinando este ácido, puede permanecer bueno, presente, aunque la cetoacidosis como tal ya haya sido resuelta. Recordar siempre que si la glucemia es menor de 200 miligramos por decilitro hay que iniciar una solución glucosada al 10% en paralelo a la infusión al plan de hidratación. Y es muy importante identificar y tratar la condición desencadenante, ¿no? Lo que lo trajo a esta situación al paciente. Esas serían las primeras 6 horas. ¿Qué hacemos y cumplimos los objetivos, ¿no? De las primeras 6 horas? Entre las 6 y las siguientes, o sea, las siguientes 6 horas más, aseguramos que la mejoría de parámetros clínicos y bioquímicos sigan en que el pH no baje, que el bicarbonato no baje, que el azúcar se mantenga un poquito por arriba de 150, con el paralelo, que el paciente haya mejorado, él clínicamente se sienta mejor, seguir con la fluidoterapia, que esté orinando a un buen ritmo, identificar complicaciones secundarias del tratamiento. ¿Esto qué sería? Nosotros hidratamos al paciente, a veces hacemos un cálculo de cuánto agua le falta y el paciente lo hidratamos como tiene que ser, pero es un paciente que, no sé, 60 años, ponele, hace un edema agudo de pulmón, secundaria deshidratación, esas son las complicaciones, digamos. A veces puede haber un edema cerebral porque lo hidratamos de forma muy abrupta, digamos, no porque lo estemos hidratando mal, sino porque también el paciente puede ser muy sensible a esos cambios de volumen y entonces hay que evaluar siempre. Continuar tratando los factores precipitantes, evitar siempre la hipoglucemia, eso es fundamental. El paciente debe mejorar su condición clínica tras normalización metabólica, que quiere decir que ya no está en acidemia, no está en acidosis, y evaluar las posibles patologías coexistentes, la presión arterial alta, que haga alguna otra complicación, no sé, que puede ser un EPOC y haga un broncoespasmo, esas cositas hay que tener en cuenta. A las 6 horas se efectuó una nueva determinación, o sea, acá ya, por ejemplo, ya no hay que pedir, después de las 6 horas ya no hay que pedir cada 2 horas un control de laboratorio como ocurrió en la evaluación anterior. Acá ya al fin, a las 6 horas y a las 12 horas sería, a menos que el paciente cambie, le pase algo, entonces sí pedir una otra evaluación. Y pedimos un laboratorio para confirmar que continúe todo bien el estado ácido-base, vemos el pH, el bicarbonato, el potasio, la glucemia, si es posible la cetonemia también. ¿Y qué hacemos ahora en las siguientes 12 horas? En las siguientes 12 horas hay que asegurar que la mejoría y la normalización de los parámetros clínicos, bueno, continúen todo bien, bioquímicos, el paciente clínicamente esté bien.
hay que continuar con un aporte de líquido intravenoso, que capaz que ya pueden ser 2 litros. Hay que considerar la ingesta oral, probamos si el paciente tolera el té, etc. Si la cetonemia es negativa, o lo que nosotros siempre vemos que que el bicarbonato ya sea más cercano a lo normal, que es 24, podemos pasar a un régimen ya no de insulina continua, sino pasar a una insulina intravenosa, como nosotros decimos, corregible con tanto, no sé, con tantas unidades de insulina corriente endovenoso. Y no fija, lo fija sería la infusión continua, ¿no? Identificar las complicaciones siempre del tratamiento. Si todo esto el paciente mantiene un patrón estable de ingesta de alimentos, se puede pasar al régimen de insulina cutánea. ¿Qué quiere decir? El paciente desayuna y está bien, hace media mañana, el almuerzo, la media tarde, la merienda, la cena y antes de dormir. Si todo eso el paciente lo toleró bien, podemos pasar ya al régimen de insulina subcutánea, que esta debe comenzar antes de la suspensión de la insulina intravenosa. ¿Qué quiere decir? Ya estamos llegando a las 24 horas, 18 horas. Le pongo su insulina subcutánea, la que él maneja o ella maneja de forma habitual, o vemos cuánta insulina corriente requirió en este periodo de tiempo y lo dividimos. Entonces le ponemos la última subcutánea más la lenta, digamos. Y vamos viendo con la glucemia que el paciente esté bien. Y bueno, siempre hay que repasar los parámetros bioquímicos y metabólicos. Y si la cetoacidosis diabética está resuelta, bueno, se instaura, ¿no?, el régimen de insulina subcutánea normal del paciente, o si es un debut, se le dice, mira, vos vas a arrancar con esto ahora, y después se ve si el paciente lo tolera bien, o si hay que cambiar las unidades, y hay veces que poner más en la noche, menos en la mañana, todos son distintos. Y la cetoacidosis, si no se resolvió cuando ya pasaron las 24 horas, hay que volver a evaluar al paciente como si estuviéramos en la primera hora, a ver qué es lo que está pasando, o si tiene alguna otra patología concomitante que no nos está dejando avanzar en el tratamiento, digamos, o que frena la respuesta del paciente ante el tratamiento de cetoacidosis diabética. Básicamente sería eso. Eso sería la clase de hoy. De acá que me gustaría que se lleven como concepto. Bueno, como siempre repito, lo importante que es los parámetros que ustedes nos ofrecen cuando llega el paciente, porque es tan importante la toma de presión, todo eso que siempre repito como un loro. A ver, ¿dónde está? Mm. No, no lo encuentro. Bueno, esta sería la clase de hoy. Ahora yo les pregunto así. ¿Ustedes con pacientes con cetoacidosis tuvieron oportunidad? Si Acá en Castellí tenemos una adolescente
que nos hizo una cetoacidosis diabética, se estabilizó y bueno, fue derivada al Pintos. Pero sí, era bien característico el, ¿cómo es? El olor frutado, como manzana. Y nada, y con unas tiritas reactivas en la orina, marcaba las cetonas, pues en ese momento no teníamos el laboratorio para hacerlo. Sí, pero ya con eso sabe que estaba en cetoacidosis. Ahora ya sabemos que la que nos determina a nosotros que esté en cetoacidosis es el cuerpo cetónico. Así que buenísimo. Sí, son en los adolescentes o en los chicos a veces que ocurre estos Sí. debuts.